Si venís de tecnología de la programación, pues ya sabéis de lo que se va a hablar aquí, ¿vale? De los constructores. En general, en C++ hay varios tipos de constructores, aunque aquí en este vídeo solo se van a presentar dos de ellos, que son precisamente pues, los que os van a resultar más familiares, a los que venís de Java. También van a aparecer las listas de inicialización, que es una sintaxis bastante habitual en C++, aunque puede ser un poco marciana para los que estéis acostumbrados a los constructores de Java. Para introducir los constructores, vamos a seguir trabajando sobre la clase fecha, que ya hemos visto anteriormente, en un vídeo anterior. Aquí tenéis la clase con sus atributos y sus métodos de acceso y modificación. Este es el ejemplo que poníamos en nuestra función main. Llamábamos a los métodos set para establecer los valores de los atributos y luego imprimíamos el objeto fecha. En este caso hemos inicializado los atributos justo tras crear el objeto, ¿vale? Mediante los métodos set, como ya he dicho antes. ¿Qué pasaría si me hubiese olvidado de llamar a esos métodos? Pues pasaría que los atributos día, mes y año estarían sin inicializar y entonces hubiera llamado a imprimir antes de inicializar los atributos, lo cual pues tendría resultados inesperados. ¿Existe alguna manera de asegurarnos de que el objeto siempre va a estar inicializado tras su creación, incluso en el caso cuando me olvido de llamar a los métodos set? Pues bueno, si venís de la asignatura de tecnología de la programación, conocéis la respuesta. Los constructores, ¿vale? Los constructores son métodos de inicialización que se ejecutan nada más crear la instancia de una clase. El tema de los constructores en C++ es un poco más complicado que en Java. El motivo es que aquí hay varios tipos de constructores, de hecho nada menos que 5. Tenemos el constructor por defecto, el constructor con parámetros, el constructor de copia, el constructor de movimiento o el constructor move, a falta de una traducción mejor, y el constructor de conversión. En este vídeo solamente nos vamos a centrar en los dos primeros, ¿vale? Y el resto lo vamos a ver más adelante. Comenzamos con el constructor por defecto. Al igual que en Java, los constructores son métodos que tienen el mismo nombre que la clase y además no tienen tipo de retorno. En el caso del constructor por defecto, además no tiene parámetros, ¿vale? Así que en este código podéis ver cómo se declara un constructor por defecto y ese constructor pues está inicializando los atributos día, mes y año pues a unos valores por defecto que yo he puesto aquí directamente. Esta forma de inicializar los atributos es muy similar a la que ya conoceréis, por ejemplo, de Java, pero no os encariñéis mucho con ella, porque al final de este vídeo vamos a ver otra manera de inicializar los atributos, que son las listas de inicialización, y que es bastante más habitual en C++. En cualquier caso, al igual que el resto de los métodos, siempre podemos definir los constructores fuera de la clase, pues utilizando la sintaxis esta de aquí. ¿Vale? En este caso, al ser un método relativamente corto, pues yo prefiero tenerlo dentro de la clase. Pero bueno, os pongo aquí la alternativa para que lo sepáis. Y esto, por supuesto, se aplica a todos los métodos y a todos los constructores y ya no lo voy a volver a decir cada vez que nos encontremos un método. Pues bien, ahora que tengo la función main, en el cual estoy creando una instancia de la clase fecha, y aquí se ha llamado al constructor por defecto. ¿Vale? De modo que se están inicializando los atributos del día 1, el mes A1 y el año 1900. ¿Vale? Por tanto, cuando yo llamo al método imprimir, pues lo que me va a sacar es el resultado que aparece aquí. Pasamos al constructor con parámetros. Como veis, si tenéis experiencia con los constructores de Java, pues aquí no hay mucho misterio. El constructor pues tiene parámetros como un método cualquiera, se llama igual que la clase y asigna los valores de los parámetros a los atributos de la clase. Al igual que en Java, yo puedo tener varios constructores siempre que se distingan pues o bien en el número de parámetros o bien en el tipo de los parámetros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estoy definiendo otro constructor que solo recibe un año y además pues inicializa los valores del día y el mes pues con el valor de 1. Fijaos que este último constructor es muy parecido al primero. De hecho, es un caso particular del primero. Entonces, para evitar repetir código, puedo utilizar la sintaxis que vais a ver aquí. ¿Vale? Utilizando los dos puntos y luego el nombre de la clase con los tres parámetros del constructor primero, estoy indicando que el constructor de un solo parámetro delega o llama al constructor de tres parámetros, pasándole como primer parámetro un 1, como segundo parámetro un 1 y como tercer parámetro el parámetro que recibe el constructor de abajo. Con esto, si llamo al constructor de un parámetro, primero se llamaría al constructor de tres parámetros con estos tres valores de aquí y luego se ejecutaría el cuerpo del constructor de un parámetro, que en este caso es vacío. Por tanto, no se realizaría ninguna acción adicional. Si quitamos el constructor por defecto de la clase fecha y lo cambiamos por los otros dos constructores que acabáis de ver, pues el código que tenéis aquí va a dejar de compilar. ¿Por qué? Porque no sabe a cuál de los dos constructores llamar para construir el objeto fecha.
¿vale? El constructor por defecto que tenía pues lo ha perdido, entonces no sabe ni a qué constructor llamar ni con qué parámetros. Entonces tenemos que llamar al constructor. ¿Cómo llamamos al constructor? Pues justo en el momento de declarar las variables que contienen las instancias de la clase fecha, ¿vale? En este caso voy a definir dos instancias, f1 y f2. Para construir la primera estoy llamando al constructor de 3 parámetros con estos 3 valores de aquí, y para construir la segunda estoy llamando al constructor de un solo parámetro. Si luego imprimimos por pantalla los dos objetos construidos, pues debería obtener el resultado que veis aquí. Existe otra sintaxis para indicar los parámetros del constructor. Es esta que tenéis aquí. Básicamente pues consiste en indicar mediante llaves los parámetros y separados por comas. El código que está mostrado aquí en esta diapositiva pues es prácticamente equivalente al anterior. Esta sintaxis además sirve también para pasar objetos como parámetros o para inicializarlos. Por ejemplo, tenemos aquí una función que recibe una fecha y devuelve true si la fecha corresponde a un día de Navidad, es decir, pues corresponde al 25 de diciembre. Seguramente ya os contaron en fundamentos de programación que es mejor pasar los registros o los structs por referencia en lugar de pasarlos por valor, para evitar que se hagan copias. De hecho, incluso pues, es posible que hayáis visto pues, el ampersand para indicar que se pasa por referencia, o incluso el const para indicar que se pasa como referencia constante y así garantizar que el objeto no se modifica durante la ejecución del método es Navidad. Bueno, si os han dicho esto, no os han mentido, tienen toda la razón. Lo que pasa es que este asunto de las referencias con objetos requiere una discusión aparte que vamos a ver en otro vídeo. Entonces, de momento, con vuestro permiso, vamos a dejarlo así, pasando f por valor. Bien, ahora yo aquí creo un objeto fecha, f, y llamo a la función esNavidad pasando ese objeto. La gracia es que en lugar de una variable f y pasársela luego a la función esNavidad, podría crear el objeto directamente donde el argumento, digamos, de esta manera. Como dentro del parámetro de esNavidad se espera una fecha, cuando yo pongo esto se va a llamar al constructor de fecha de 3 parámetros y el objeto que resulte de esa construcción es el que se va a pasar a la función esNavidad. Pasamos a ver ahora otra manera distinta de definir los constructores. Lo vamos a hacer mediante listas de inicialización. Ojo que esto en Java no existe. Para intentar motivar el uso de estas listas y para ver para qué sirven, vamos a suponer que hemos definido otra clase distinta, que es la clase persona con dos atributos. Su nombre, que es una cadena de texto, y su fecha de nacimiento, que es un objeto de la clase fecha que he definido anteriormente. Como ya sabéis, si yo no defino ningún constructor, pues se va a crear un constructor sin parámetros por defecto. El problema es que ese constructor no funciona, ¿vale? Supongamos que yo ahora quiero una función main y declaro una variable de tipo persona, p. El compilador me va a dar un error, porque dice que no puedo inicializar el atributo fecha de nacimiento. ¿Y eso por qué es? Pues el motivo es el siguiente. El constructor por defecto de persona va a intentar inicializar los atributos llamando al constructor por defecto de cada uno de ellos. Así que, por ejemplo, cuando yo intento crear aquí la instancia p, en memoria me voy a crear un objeto con dos atributos, nombre y fecha de nacimiento. Y va a llamar al constructor por defecto de nombre, que se inicializa con la cadena vacía. Y luego va a llamar al constructor por defecto de la fecha de nacimiento. ¿Y qué pasa? Que en fecha de nacimiento no hay constructor por defecto, porque lo he eliminado. Solo tengo dos constructores y los dos de ellos tienen parámetros. Y nos pasa lo mismo que antes, no sabe a cuál llamar. Así que tengo que indicar de algún modo cómo tengo que inicializar el atributo fecha de nacimiento. Y eso lo voy a hacer en el constructor de persona. Supongamos que quiero un constructor que recibe 4 parámetros, el nombre y las 3 componentes de la fecha de nacimiento, ¿vale? El atributo nombre pues yo lo puedo inicializar con una asignación, así como siempre. Pero ¿cómo inicializo yo la fecha de nacimiento? ¿Cómo llamo yo aquí al constructor de la fecha de nacimiento? ¿Vale? Pues la solución es la siguiente, mediante la sintaxis esta que vais a ver aquí. Mediante esta sintaxis estoy indicando que el atributo fecha de nacimiento se va a inicializar utilizando el constructor de 3 parámetros de la clase fecha y que esos parámetros van a ser el día, el mes y el año, que son los 3 parámetros que ha recibido el constructor de la clase persona. Así que este constructor de persona, cuando se ejecute, primero va a llamar al constructor de fecha para inicializar el atributo fecha de nacimiento y luego ya ejecuta el resto del cuerpo del constructor, que en este caso pues asigna la variable nombre a la cadena nombre, al atributo nombre.
De hecho, incluso podría utilizar la misma sintaxis para el atributo nombre, ¿vale? De este modo, el constructor de persona inicializaría el atributo nombre asignándole el parámetro nombre y luego inicializaría el atributo fecha de nacimiento llamando al constructor con los 3 argumentos que vienen aquí. A esta cosa de aquí se le llama una lista de inicialización y es la manera más habitual de inicializar los atributos de un objeto dentro del constructor, y esa es la manera en la que vamos a utilizar en la medida que nos sea posible. Por ejemplo, si volvemos a la clase fecha, si recordáis teníamos este constructor de aquí. Bueno, pues yo puedo reescribir este constructor utilizando una lista de inicialización y quedaría de esta manera. El otro constructor, el que tiene solo un parámetro, puedo dejarlo como está, delegando la construcción en el de 3 parámetros, o bien pues también podría sustituir esta delegación por una lista de inicialización directamente, es decir, poner día 1, mes 1, año, año. ¿Vale? En este caso se asignaría el valor del parámetro año al atributo año.